que todavía está acomodarse. Me molesta un poco esto del micrófono, así que capaz que lo suelto. Me llamo Rodolfo, me conozco como Atahualpa. Soy desarrollador y vamos a hablar un poquito del tema de programación asincrónica. Me quedó un poquito complicado el tema porque se puso a hablar de videojuegos, ahora me toca hablar de código, que es un poco más aburrido, pero vamos a tratar de que sea algo un poquito ameno, que no tengamos que entrar tanto en código. La idea de mostrar esto, la idea de, bueno, primero, el título, zona de promesas, lo que vamos a hacer es hablar de programación asincrónica a través de promesas. El título tiene un poco que ver con que me gusta Soda Stereo, pero bueno, va por ese lado. Vamos a ver un poquito de casos de vida real, como para entender. ¿No se escucha? La idea era mostrar un poquito de casos de la vida real, como para entender, ¿eh? Como para entender la diferencia entre lo que es la programación sincrónica y asincrónica. Luego vamos a ver, ya cuando entremos a la parte asincrónica, vamos a ver callback y promesas y unas pequeñas conclusiones. Arrancamos con los casos de la vida real. Vamos a suponer que se nos pinchó una rueda, tenemos que cambiar la rueda. Vamos a tener una cierta cantidad de tareas para hacer, qué sé yo, aflojar las tuercas, poner el gato, subir el auto, sacar la rueda, traer la rueda de auxilio, volver a poner las tuercas, bajar el auto. Esa sería una serie de tareas que van una tras otra y que es lo que nos permite trabajar en forma sincrónica. Ya lo vamos a ir viendo las comparaciones entre uno y otro modo. Acá las tareas siempre tienen que esperar a que termine una para poder hacer la siguiente tarea. ¿Qué pasa en este caso si tenemos un ayudante? Con el ayudante, por ejemplo, nos puede acercar la rueda de auxilio mientras nosotros aflojamos las tuercas. En este caso, no tenemos que esperar a que la rueda de auxilio esté presente para nosotros poder hacer las otras tareas. Podemos seguir haciendo otras tareas. Esta sería un caso de asincronismo, donde se pueden hacer tareas sin esperar a que otras tareas terminen. Veamos otro caso que sería un poquito más divertido que el de cambiar una rueda. Vamos a hacer una selección de vamos a ir de vacaciones. Vamos a elegir un destino. Bueno, vamos a obviar la eterna pelea de playa o montaña. Vamos a elegir hotel, buscar actividades, comprar vuelos y alquilar un auto. La segunda, que es la de elegir hotel, es la que nos vamos a centrar ahora. Tenemos dos formas de no exactamente elegir el hotel, sino obtener la información para hacer la elección del hotel. Una va a ser a través del teléfono, la forma más clásica. Llamamos por teléfono al primer hotel, le pedimos si hay disponibilidad, preguntamos precio, llamamos al segundo hotel y así. Al segundo, al tercero, al cuarto, uno por uno a todos los hoteles. Esto hace que mientras nosotros estemos llamando por teléfono no podemos hacer otra cosa. No podemos seguir con otra actividad. Estamos en un modo sincrónico. Ahora, si utilizamos el email, tratamos de enviar, o sea, enviamos email con la solicitud de lo que queremos pedir a cada hotel, que sería la disponibilidad y el precio. En ese caso, mientras esperamos que nos respondan los hoteles, podemos seguir haciendo las otras cosas que queríamos hacer. Podemos, por ejemplo, decidir buscar si vamos a hacer buceo, si vamos a hacer tirolesa, si vamos a alquilar un auto. Y después, cuando las respuestas de los hoteles nos lleguen, podemos tomar la decisión sobre qué hotel elegimos. Ese sería un caso de asincronismo. ¿Está? Esto es como para empezar a ver la diferencia entre lo que es sincrónico y asincrónico. Acá vamos a ver, es una pequeña animación de cómo se maneja en JavaScript. Esto en muchos otros lenguajes también existe. Yo lo hago con ejemplo de JavaScript porque es donde mejor me muevo. Cada una de las funciones en forma síncrona ingresa a una pila y hasta que no termina, no ingresa a la siguiente. Ese es el mecanismo sincrónico. Puede ocurrir que en la pila que alguna de las funciones llame a otra función. Entonces esa función se va a detener, se va a apilar la siguiente, pero siempre va a tener que esperar a que termine para poder continuar con la primera. Esto es el caso de sincronismo, lo más común de programación.
Y ahora vamos a saltar a la parte de asincrónico. Primero lo vamos a ver con los callbacks y después lo vamos a ver con las promesas. Algunas funciones en JavaScript, como por ejemplo la más conocida de todas, que es la de setTimeout, son funciones que lo que hacen es lanzar a otra función después de que ocurrió determinado evento. En el caso del setTimeout, se llama a otra función después que ha pasado una cierta cantidad de tiempo que nosotros le indicamos en la función. También otras funciones que trabajan con callbacks son los controladores de eventos. Por ejemplo, podría ser un controlador de evento que se queda esperando a que se produzca un clic. No tiene sentido que nosotros esperemos a que el clic se produzca para poder seguir haciendo cosas. Podríamos hacer otras tareas mientras la persona va a hacer el clic o se espera que haga el clic. Bueno, a ver. Acá tenemos ahora sí entramos en la parte de código. No se preocupen que no va a ser muy complejo, todo simple como para podamos entender. Tenemos dos funciones, una que se llama printMe, la otra que se llama test. Y después llamamos a las dos. Primero llamamos a la printMe con el setTimeout puesto en 2000, o sea, 2 segundos. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Qué ocurriría en este caso? Lo que ocurre es que se ejecuta en forma secuencial, se ejecuta la setTimeout, pero la setTimeout tiene que esperar 2 segundos. Como estamos en un proceso asincrónico, la otra función, la siguiente, la test, se va a ejecutar inmediatamente y por lo tanto el resultado va a ser esto. Primero se va a mostrar por consola test y 2 segundos después se va a mostrar por consola la pantalla printMe, por más que estén en diferente orden. ¿Se entiende? Esta es la parte dura del asincronismo, que una función que se llamó primero se ejecuta después porque tiene que cumplirse estas condiciones. Y mientras tanto se está ejecutando otra. Vamos a otra que es un poquito más complicada, siempre hablando de callbacks. Acá tenemos dos funciones, F1, F2 y la función main que primero muestra por consola la palabra main, luego llama con el setTimeout, llama a la función F1 y luego a la función F2. Acá, a ver si alguno tiene una idea de qué es lo que produciría el resultado de esto. O tratemos de seguirlo en conjunto. Bien, pero vamos por turno. ¿Cuál es la primera función que se ejecuta? La primera es el primer console log de main. Luego se ejecuta la setTimeout con F1 y después, por orden, la F2. Pero ¿cuál se muestra primero? Acá está la clave y es muy interesante lo que decías vos del tema de que no tiene tiempo de espera y está puesto a propósito para entenderlo. Esa función setTimeout, que aparentemente se debería ejecutar inmediatamente porque no tiene espera, en el modo asincrónico lo que va a ocurrir es que va a ir a parar a una cola de callbacks y recién cuando se ejecuten todas las funciones va a empezar a sacar las funciones de la cola de callback. O sea, va a ir, después le muestro la animación como la anterior, pero para que se entienda primero, va a ir la primera función main, va a mostrar main, la setTimeout va a ir a una cola de callbacks, va a quedar esperando ahí, se va a ejecutar la función 2, que va a mostrar F2, y una vez que ya haya terminado todo el conjunto de funciones, ahí recién va a empezar a sacar de la cola las funciones callback. O sea, recién ahí la va a sacar al setTimeout con F1 y sin esperar nada, porque dice 0 segundos, 0 milésimas sería, sin esperar nada, se ejecuta. Si tuviésemos ahí donde dice el 0, tuviésemos el 2000 como en el otro caso, lo que ocurriría es, se ejecutaría main, se ejecutaría F2 y 2 segundos después se ejecutaría F1. Ahora le mostramos una animación que arranca enseguida. Bueno, ahí están los resultados. Primero F2, después F1. ¿Se entiende más o menos cómo fue, por qué ocurrió esto? Primero, se van a tratar de ejecutar todas en orden, pero las que sean funciones callback van a quedar en una cola a esperar a último lugar. Acá tenemos una animación. Entra la función main, se muestra por pantalla main, luego entra la setTimeout,
como es una función callback, entra una cola de espera, se ejecuta la F2, que muestra por consola F2. Una vez que terminan todas, se saca la F1 y recién ahí se ejecutan las funciones callback. Bueno. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos hacer nuestras propias funciones que tengan que demorar tiempo para hacer algo? O que no queremos que el resto de las funciones esperen lo que nosotros hicimos. En este caso se utilizan las promesas. Son objetos que nos van a permitir crear funciones asincrónicas. Generalmente se utiliza para esos casos que muestran ahí, solicitudes HTTP, para lectura de archivos o grabado de archivos que van a demorar cierto tiempo, cuando tenemos consultas a base de datos externas o en cualquier caso que tengamos que hacer una llamada o que tengamos que hacer una función que demore tiempo o que ya sabemos que va a demorar cierto tiempo. Entonces podemos permitirle a las demás funciones continuar trabajando siempre y cuando no dependan del resultado de nuestra función. Bueno, las promesas, vamos a ver, tiene esas tres características principales que nos van a servir para entender qué son y después vamos a ver cómo se utilizan. La primera característica, tiene un estado que pueden ser tres tipos de estados. Pendiente, cuando recién se solicitó una promesa, o sea, se prometió que vamos a devolver un resultado, pero todavía no tenemos ningún resultado. Estamos en espera de que se solucione esa función. Puede estar resuelta o puede ser rechazada. ¿Qué ocurriría? Vamos a los ejemplos de que habíamos puesto de cambiar la rueda. El estado pendiente sería cuando nuestro ayudante nos dijo, te traigo la rueda. Hasta que no nos traiga la rueda, no está solucionada. No la tenemos la rueda disponible. Recién cuando él nos traiga la rueda, ahí tenemos un valor, que puede ser que ya la rueda está presente. O puede decirnos nuestro ayudante, se va, abre el baúl y se encuentra que aunque no hay rueda de auxilio. En ese caso, vamos a tener un rejected, rechazada la opción porque no nos puede traer la rueda de auxilio. También podría ocurrir que la rueda de auxilio esté pinchada. ¿Ha pasado? En ese caso, tenemos un valor y está resuelta con un valor false en este caso porque la rueda está pinchada, no la podemos usar. Pero para que se entienda la diferencia, en este caso, la promesa está resuelta con un valor. Puede ser la rueda, ya la tenemos lista para cambiarla, o la rueda está pinchada. Y en el caso de rechazada es porque la rueda no existe. También podríamos hacer la comparación con los hoteles. Ahí, ¿cuál sería los tres estados posibles de la promesa cuando nosotros mandamos al hotel? Cuando pedimos, mientras no nos contesten, estamos en un estado pendiente. Cuando nos contestan, ya sea por sí o por no, tenemos una promesa resuelta. Y en el caso que no nos contesten porque nosotros decidimos que después de cierto tiempo cortamos y si no nos contestaron la consulta, la damos por no válida, en ese caso tenemos un rechazado. O si nos rebotó el correo, porque puede ser que escribimos mal o estaba la casilla llena y entonces nos rechaza y ahí tenemos un estado rechazado. El valor es lo que habíamos hablado hace un ratito. Es un valor que puede ser resuelta o podemos tener una razón en el caso de que esté rechazada, que sería, por ejemplo, la casilla está llena del correo. Y por último tenemos los manejadores, que también son características de las promesas, que son las que nos permiten manejar ese resultado. O sea, obtener la respuesta u obtener el error. Pasamos a la siguiente pantalla. Ahora sí arrancamos, pero fíjense que hay código, pero es muy, muy cortito y muy simple para entenderlo. Acá vamos a construir nosotros nuestra propia función. Qué incómodo es el micrófono. Vamos a construir nuestra propia función asincrónica a través de las promesas. Esa primer línea es la que nos crea la función. ¿Y qué es lo que hace? Tenemos todo el código asíncrono que puede ser, por ejemplo, una llamada a una base de datos. Toda la llamada, la respuesta, control de si me contestaron o no me contestaron. Todo lo que es el proceso en sí
que nosotros que sabemos que va a demorar, va donde dice código asincrónico, y por último, devolvemos una respuesta. En el caso de que esté, que sea con un resultado afirmativo, utilizando el método resolve, enviamos el dato. O utilizamos el reject para enviar un error. Esa sería la forma de crear una función que es asincrónica. Esta no necesita esperar. O sea, mejor dicho, no necesitan las demás funciones esperar por esta función. Porque esta recién va a devolver un resultado cuando lo haya logrado o cuando se encuentre con un error. Ahora, ¿cómo consumimos esa función asincrónica? Una primera forma de consumir la función asincrónica es por medio de los métodos den y catch. Llamamos a la función asincrónica, con el den nos va a devolver el resultado en el den, o con el método catch nos va a devolver el error. De esa manera podemos manejar lo que tenemos, la función asincrónica que ya hemos creado. Ahora, esto a veces es un poquito medio complejo de entender porque a nosotros nos cuesta más mirar y entender cómo funciona todo ese ciclo que habíamos visto recién, donde tenemos pilas de stack, colas de callback, a las cuales se van a agregar las colas de promesas, y entender cuál se va a ejecutar primero y cuál va a esperar, cuál va a devolver resultado primero, es bastante complicado de entenderlo de esta manera. De ahí es que surge otra nueva forma de expresar las promesas o de crear las promesas, que son las palabras reservadas async y await. ¿Qué hacen estas dos palabritas? La palabra async permite indicar que esa función va a devolver una promesa. O sea, que esa función pasó a ser una función asincrónica. Y la palabrita reservada await nos dice que esa función que estamos llamando es asincrónica y la tenemos que esperar. Acá tenemos dos ejemplos de cómo se construyen. Se le agrega la palabrita async adelante de la función, o si utilizamos la función flecha, la async antes de los paréntesis. ¿Qué es lo que hace esta combinación de palabras reservadas? Lo que nos permite async y await principalmente es convertir el código en un código que es casi un código sincrónico. Porque lo leemos en forma sincrónica, le decimos que esa es una función que que va a demorar en resolverse, o que puede estar llamando a funciones asincrónicas. En la primera línea, donde el response le decimos que espere a que se ejecute el fetch, pasa a ser casi un desarrollo sincrónico, porque tenemos que esperar, no va a pasar hasta la siguiente línea hasta que no esté resuelta la promesa del fetch. Con lo cual es más claro de leer y de entender y de depurar, que son algunas de las ventajas que tiene el manejo sincrónico. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo consumimos una función asincrónica mediante el async y el await? Espero que se alcance a leer el fondo, porque la idea era que sea corto el código. Vamos a utilizar el try y el catch, donde en la parte del try vamos a llamar a la función asincrónica con el await, vamos a esperar el resultado y después mostrarlo por consola. Y con el catch vamos a recibir el error si es que nuestra función asincrónica devolvió un error. Esa es la manera de ejecutarlo. Esto por ahí es un poquito más claro que el den y el catch, aunque en ciertas ocasiones van a ver que ya con la experiencia uno sabe que hay ciertas ocasiones donde conviene utilizarlo. Ahora, ¿cómo creamos con el async y el await una función asincrónica? Parecida a la anterior, cambia un poquito el código arriba, le indicamos que es una función async, nada más que utilizamos la palabra async para indicar que es asincrónico. Volvemos a crear todo el código que llama a la base de datos, lo que sea, lo que se nos ocurra, y en vez de devolver con la función resolve y con la función reject, lo que hacemos es simplemente un return
con el valor, exitoso nuestro o lanzar una excepción de error en el caso de que hubiese un error. Es levemente diferente, pero bastante similar a cómo se crean las funciones. La idea de esto es solamente hacer una introducción a qué es la programación sincrónica y la sincrónica y sus diferencias. No entrar en profundidad en el código, o si a alguno le interesa, porque sé que es la parte bastante dura, en todo caso lo charlamos después en algún momento, eso no hay ningún problema, pero veamos algunas pequeñas conclusiones de la diferencia entre lo que es la programación síncrona y la programación asíncrona. La programación síncrona, ya lo vimos, se ejecuta línea por línea, por lo tanto es un poco más fácil de entender porque es todo secuencial, es más fácil de leer y de depurar, pero tiene el gran problema de que produce bloqueos. Tenemos una función que puede demorar mucho tiempo en ejecutarse, hay que esperarla sí o sí para poder continuar la ejecución de las otras funciones. En el caso de las funciones asíncronas, podemos continuar sin necesidad a esperar a que termine. En algún momento esa función va a terminar, ya sea devolviéndonos un valor o devolviéndonos un error. Por lo tanto, no tenemos bloqueo, podemos continuar trabajando. Pero tenemos la complejidad del manejo de promesas, de entender bien en qué momento se termina una función, en qué momento podemos utilizar el resultado de esa función, porque si tratamos de leer una función, el resultado de una función que todavía se está ejecutando, lo único que nos indica es que es un objeto promesa, sin ningún valor. Entonces puede generar muchos errores si no los manejamos correctamente. Bueno, era un pantallazo, la idea era que no sea muy larga, que no sea muy dura. Me complica de nuevo tener el micrófono acá y no poder moverme cómodamente. También unas pequeñas diferencias que puede haber sobre utilizar async o utilizar den y catch. En general, el den y el catch, como el den se puede ejecutar varias cosas, se utiliza cuando tenemos una función que va a tener, que puede continuar trabajando y devolviendo resultados, y el async no. El async es una función única. Esto es ya muy técnico, pero lo quería contar también. Y bueno, no hay mucho más para decir sobre las conclusiones. Acá termina la charla bien cortita. Obviamente lo de zona de promesa, como le había dicho, era por el tema de Soda Stereo. Así que bueno, gracias totales para todos por haberme escuchado. Y bueno, si tienen alguna consulta, si no es muy técnica, la charlamos acá. Si es muy técnica, nos sentamos después con la computadora allá afuera y lo charlamos. Vamos a apagar.